Hola, buenos días. Gracias a todos por ir conectándose. Voy a dar un minuto y comienzo exactamente a las 11:31 para mantenernos en agenda. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te Sí. escuchamos bien. Gracias. Ok, según mi reloj ya son las 11:31, así que voy a comenzar. Buenos días a todos. Gracias por conectarse nuevamente a los que ya se habían conectado y a los que se están conectando por primera vez, pues bienvenidos. Mi nombre es Kenia Morales y voy a estar facilitando la sesión 5, al igual que todas las demás sesiones de esta serie educativa o de este conversatorio, como nos gusta más llamarle, respecto a la revisión de las estándares de la Asociación Americana de Diabetes y la utilización de la telemedicina. ¿Quién lo hace? Ok. Pues como mencioné, el título de esta serie educativa es la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina, y la misma surge gracias a una colaboración entre el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Al internet, o si tuvieran conexión inestable pueden llamar y conectarse entonces por teléfono para que puedan escuchar mejor la sesión. Quiero informarles, ¿verdad? Que obviamente el 4 de julio es un feriado casi para todo el mundo, así que no vamos a estar reuniéndonos el martes. La próxima sesión ya es una sesión del mes de julio y va a ser el próximo jueves 6 de julio, y se va a estar tocando el tema del manejo de la hiperglucemia en el paciente con diabetes mellitus, medicamento oral, ¿verdad? Se va a estar hablando de los medicamentos orales e inyectables y no insulina. Así que el martes que viene no nos reunimos, nos volvemos a ver el jueves 6. Entonces, hoy voy a hacer una dinámica un poquito diferente, ¿verdad? Y guiada por el tema que va a estar discutiendo el doctor Cumulada hoy. Adicional a saber su nombre y su especialidad médica, ¿verdad? Y de qué clínica, hospital o municipio nos acompaña, me gustaría saber si en algún momento de su práctica médica se han encontrado con algún paciente prediabético, con síntomas de prediabetes, ¿verdad? Laboratorios que indiquen que el paciente tiene prediabetes, o algún diagnóstico de diabetes reciente, y cuál ha sido su mayor reto para intentar, ¿verdad? Si es prediabetes, pues que el paciente no llegue a tener diabetes, o si es un diagnóstico de diabetes nuevo, pues que se mantenga en control. Disculpen si escuchan el air fryer. Así que voy a abrir ¿verdad? El micrófono para escuchar su nombre, eh, sus nombres y su especialidad médica, y pues la respuesta a esta pregunta. Si quieres, podemos quitar la presentación ahora para verla ahí. Creo, si mal no recuerdo, que veo nombres nuevos, así que me gustaría que se presentaran, que abran el micrófono, ¿verdad? Y nos digan de dónde nos acompañan y pues cómo han lidiado con una situación, y cuáles han sido sus retos en un caso de prediabetes. Quería mencionar también, ¿verdad? Tienen los micrófonos habilitados, pueden automáticamente abrir el micrófono y puedan presentarse. Veo también a Ámbar, que es enfermera de Primed Ciales. Bienvenida nuevamente.
la doctora Wilson, la veo nuevamente por aquí, qué bueno verle. Hola, buenos días. Buenos Saludos. días, doctora. Doctora, si desea presentarse, y hoy hicimos una dinámica de una pregunta, ¿verdad? Para abrir conversación respecto a si ha tenido algún reto para tratar, ¿verdad? Algún paciente con laboratorios que indiquen que se tiene, ¿verdad? Síntomas de prediabetes, o algún paciente con un diagnóstico de nuevo de diabetes. Si ha tenido algún reto, ¿verdad? Que quiera compartir. Hoy están tímidos, hoy están tímidos. Buenos días. Saludos, Víctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Velázquez. Yo soy médico generalista del área de Mayagüez. Yo no he tenido casos de prediabetes, pero el último caso que tuve fue un caso de un paciente diabético de nuevo. Le hago los estudios normales, me sale con una azúcar sobre 500. Le hacemos la glicosilada, el paciente tiene sobre 14 de glicosilada. La función renal estaba bien. El paciente, en lo comienzo, el paciente no sabía que era diabético, el paciente vino con poliuria, mucha sed de noche, se cansaba mucho. A este paciente se le empezó con metformin de 1000 2 veces al día y dextro por la noche, antes de la cena, y por la mañana en ayunas. Diariamente llamábamos al paciente para que nos notificara. En cuanto le salió la glicosilada, le bajó el primer día le bajó a 300, estuvimos 2 o 3 días con el mismo medicamento, le añadimos una glimepiride de 2 veces al día, y este paciente actualmente hace más de una semana que está en niveles de 92, 110, 112. Cuando empezó con niveles por debajo de los 100, es un paciente que es un paciente de los que nosotros llamamos que es bueno, un paciente que sigue las indicaciones, sigue la dieta, hace ejercicio. La metformin de 1000 le bajamos a 500 durante la noche, y todavía seguimos monitoreándola, y la azúcar está entre 100 a 110. Y hemos seguido monitoreando el azúcar para pues, tener un control de este paciente. Pero este paciente, como yo repito, son de los pacientes buenos que nos encontramos, que siguen una dieta al pie de la letra. Es un paciente que sí hace ejercicio, y esa es la experiencia que he tenido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Velázquez, por compartir. Y qué bueno que, ¿verdad? En este caso fue una historia de éxito, y Sí. que está manteniéndose en control. Gracias por traerlo y compartir. Gracias. Sí, entonces, pues nada, para mantenernos en agenda, voy a leer por encimita las guías generales. Le exhortamos a tener las cámaras encendidas durante la sesión. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, obviamente respecto a la didáctica, vamos a tener un espacio de preguntas al final, pero las pueden ir escribiendo en el chat, o esperar al final, o anotarlas para luego hacerlas. Pueden abrir el micrófono y participar en cualquier momento, o levantar la mano utilizando el botón que está en la parte de abajo, para entonces cederle el espacio para hablar. Aquí en este QR code pueden escanear el cuestionario de satisfacción de parte de nosotros, ¿verdad? Como entidad. Es importante que lo completen, al igual que es importante que completen el cuestionario que van a recibir de parte de Ponce,
Medical School Foundation, ya que esos cuestionarios, los de Ponce, son parte esencial para que puedan recibir sus créditos de educación continua, son requisitos. Así que es importante que lo completen. Entonces, para beneficio de si hay algún médico nuevo en la serie, o la Armando, estoy viendo el chat, esta actividad fue delegada para recibir créditos de educación continua. El máximo de créditos son 30, se va a otorgar 1.5 créditos por cada sesión a la que asistan, y es requisito asistir a las 20, a las 20 o a las sesiones desde que usted comience a conectarse, y permanecer por al menos 80% del tiempo de la hora y media que dura esta serie conectado, para que para entonces que estén. Durante el día de hoy vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, del manejo de la prediabetes y tratar de promover la prevención de prediabetes a diabetes y a las complicaciones asociadas de esta enfermedad. Antes de continuar, siendo esto una actividad de educación continuada, pues tengo que hacer, ¿verdad?, manifestar mis posibles conflictos de interés, y es importante que, como pueden ver en la minilla, ahí tenemos una descripción de mis posibles conflictos de interés en términos de contrataciones con diferentes organizaciones públicas, privadas, entidades farmacéuticas, en las cuales o he tenido alguna relación contractual o me he desempeñado en función en alguna de las directivas de estas organizaciones. Dicho eso, entiendo que fuera de que colaboro con el TROS, ¿verdad?, en el desarrollo de esta actividad, no hay ningún otro conflicto de interés que pueda ser considerado. Así que todas las expresiones que yo voy a estar haciendo van a básicamente estar validadas, ¿verdad?, en base a mi experiencia a través de los años, la educación que he recibido y ¿verdad?, la actualización de los documentos que hemos leído, en este caso, entiéndase la revisión de los estándares de cuidado para los pacientes con diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Bajo ningún momento voy a estar haciendo expresiones favoreciendo productos específicos o terapias específicas, a menos que sean las recomendadas por, en este caso, la Asociación Americana de Diabetes en su revisión de los estándares de cuidado para los pacientes con diabetes. Y de igual forma, si hiciera mención de alguna indicación para un medicamento o tratamiento, lo voy a estar haciendo en base a la aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos o las indicaciones o recomendaciones de estas organizaciones profesionales que tienen que ver con el manejo de diabetes. En ningún momento voy a estar hablando a nombre de ninguna de las organizaciones públicas o privadas con las que he colaborado o con las que tengo alguna relación contractual en este momento. Pues como dije, vamos a estar hablando durante el día de hoy del manejo del paciente con prediabetes y la prevención o retrasar, ¿verdad?, la progresión a diabetes mellitus. Va a ser importante que... ¿Próxima? Yo estoy dándole acá al mouse para que pase la próxima. Vamos a estar... No, muy rápido, muy rápido. Vamos a estar revisando los criterios diagnósticos que ya se discutieron en la sesión número 1, porque es importante para establecer cuándo hay que preocuparnos de si hay que intervenir más frecuentemente, de tanto para prediabetes como para diabetes. Luego vamos a estar estableciendo la relación entre la prediabetes y las complicaciones crónicas de la diabetes, y aquí el racional de por qué
estos pacientes con prediabetes deben ser evaluados e intervenidos, no básicamente dejarlo, ¿verdad?, a esperar que progresen a diabetes. Vamos a revisar las estrategias basadas en evidencia que han demostrado retrasar la progresión de prediabetes a diabetes y luego vamos a resumir, ¿verdad?, estrategias terapéuticas para retrasar la progresión de prediabetes a diabetes. Próxima. Así que a manera de repaso, vamos a comenzar con una revisión de los criterios diagnósticos de diabetes y como muy bien presentó en el caso el doctor Velázquez, ¿verdad?, en su experiencia, en el caso de diabetes, una persona que aparezca con una azúcar plasmática en ayuna de 126 miligramos por decilitro o más, eso se considera un criterio para el diagnóstico de diabetes. Siempre recordar que debemos hablar de una ayuna de por lo menos 8 horas sin ingesta calórica. Si utilizamos la tolerancia de glucosa de 2 horas, ¿ok?, es importante que esta se realice con 75 gramos de glucosa anhídrica, que es la suelta en agua, lo que llamamos la famosa glucola, que el paciente lleve por lo menos 3 días de una ingesta adecuada de carbohidratos, entiéndase por lo menos 150 gramos de carbohidratos durante esos 3 días, ¿ok? Y si el valor de la tolerancia de glucosa 2 horas después de los 75 gramos de glucosa anhídrica es de 200 miligramos por decilitro más, eso también se considera un criterio diagnóstico de diabetes. De igual manera, la hemoglobina glicosilada, si se utiliza, que la ventaja que tiene es que se puede sacar en cualquier momento, no requiere estar en ayuna o ingerir carga de glucosa. Lo que sí es importante es que se procese utilizando un método según estandarizado por la prueba que se utilizó durante el estudio de diabetes, control de la diabetes y complicaciones, que fue el DCST en pacientes con diabetes tipo 1, que fue donde primero se utilizó la hemoglobina glicosilada. Pues que ese valor de hemoglobina glicosilada, si es 6.5% o más, se establece el diagnóstico de diabetes. Es importante recordar que si el paciente viene con una de estas pruebas cumpliendo criterios, debe ser repetida en una segunda ocasión para confirmar el diagnóstico de diabetes, ¿ok? O si en una misma cita el paciente tiene 2 de estas pruebas que cumplen criterios, pues se establecería el diagnóstico de diabetes. La cuarta manera de diagnosticar diabetes, como muy bien hablamos la vez pasada, en aquel paciente que se presente con síntomas típicos de hiperglucemia o descontrol del azúcar, entiéndase polifagia, que esté comiendo mucho, polidipsia, que tenga mucha sed, poliuria, que esté orinando mucho y que esté perdiendo peso. Puede ser una combinación de esos síntomas, no tiene que estar todo, y que el paciente presente una glucosa plasmática en ayunas, aleatoriamente, en cualquier momento del día, de 200 miligramos por decilitro más. En este caso no habría que repetir una segunda prueba, se establece el diagnóstico de diabetes inmediatamente y se debe comenzar el tratamiento. En el caso que refirió el doctor, un azúcar de 500 con los síntomas de orinar mucho por las noches, mucha sed, cansancio, todo esto, pues confirma, ¿verdad?, el posible diagnóstico de diabetes. Así que, ¿verdad?, es importante haber iniciado el paciente en tratamiento adecuado, ¿verdad?, como lo hizo el doctor. Próxima. Esos serían los criterios de diabetes. Aquí entonces es importante establecer lo que serían los criterios de prediabetes. Y en este caso se define un criterio de prediabetes cuando se hace la glucosa plasmática en ayuna y el valor se encuentra entre los niveles de 100 a 125 miligramos por decilitro. Si fuera la tolerancia de glucosa de 2 horas, sería que el valor a las 2 horas fuera un valor entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Y si se hace la hemoglobina glicosilada, sería que el valor de la hemoglobina glicosilada se encontrara entre 5.7 a 6.4%. Cualquiera de esos valores en una persona, aunque no tenga síntomas, se definiría como un paciente con prediabetes, y esto, como vamos a ver más adelante, sería una indicación para promover, ¿verdad?, la participación de este paciente en un programa de educación y automanejo para retrasar la progresión a diabetes. Próxima. A manera de resumen, vamos a ver cuándo es que hacemos un cernimiento para diabetes,
o en pacientes que tengan prediabetes, ¿verdad? En adultos asintomáticos. Va a ser importante recordar que se considera la evaluación para prediabetes y o discernimiento para diabetes en aquella población que esté sobrepeso u obesa. Entiéndase sobrepeso, que tenga un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado o más, y en el caso de pacientes de origen ascendencia asiática, que sea de 23 kilogramos por metro cuadrado o más, y que tenga un factor adicional de los que vamos a mencionar. En este caso, familiares de primer grado, entiéndase mamá, papá, hermanos o hijos que tengan diabetes, que tenga o que sea de una raza o etnicidad de alto riesgo, como lo son los afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos ¿verdad? De las islas pacíficas. Importante que los latinos, y en el caso de los latinos, los puertorriqueños y los mexicoamericanos son considerados de los grupos de más alto riesgo para diabetes. Obviamente, si tenemos que ese paciente también tiene historial de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, tiene historial de hipertensión o tiene historial de problemas con el colesterol, entiéndase niveles bajos de colesterol bueno, HDL, niveles elevados de triglicéridos, deberían ser evaluados para diabetes. Si tenemos una mujer que tiene historial de síndrome de ovario poliquístico, eso también sería una indicación. Y o va a ser importante si el paciente lleva un estilo de vida sedentaria, ¿ok? De igual manera, si tiene otras condiciones asociadas a resistencia a insulina, como obesidad severa, acantosis nigricans, dentro del examen físico, pues esto se consideraría. Si tenemos un paciente que tiene historial de prediabetes, ese paciente debe ser reevaluado anualmente. Y esto va a ser importante porque dependiendo de complicaciones, comorbilidades, medicamentos o tratamientos, pudiese haber una progresión más rápida a la diabetes. De igual manera, si tenemos una mujer que tiene historial de diabetes estacional, es importante recordar que en los próximos 3 a 5 años hay un 30% de probabilidad de que esa mujer progrese a diabetes tipo 2, así que por lo menos si se le hace la prueba de discernimiento y está normal, porque hay un valor saludable, se debe reevaluar al menos cada 3 años. De lo contrario, en toda persona adulta que tenga 35 años o más, ya se deben establecer las recomendaciones para evaluar para diabetes, ¿verdad? En pacientes o en adultos asintomáticos. Es importante que esto bajó de las recomendaciones del año pasado, que era de 45 años en adelante. De este año en adelante se está diciendo que es de 35 años en adelante. Tenemos que evaluar a la población general para discernimiento para diabetes, ¿verdad? Y o prediabetes. Es importante recalcar que si los resultados en la prueba inicial salen normales, debe repetirse a intervalos no menores de 3 años, perdón, no mayores de 3 años o menores de acuerdo a las condiciones, ¿verdad?, de cada paciente. Otra población que hay que evaluar y que sabemos que tanto las intervenciones con medicamentos como la misma condición de ¿verdad?, síndrome o enfermedad de VIH puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y por lo tanto esta población también se considera de alto riesgo y debe evaluarse. Así que tenemos ya una revisión de cuándo vamos a evaluar a nuestros pacientes, cuáles son los criterios de prediabetes y diabetes. Así que vamos a pasar ahora a establecer la posible relación entre los niveles de azúcar elevado y las complicaciones, ¿verdad?, crónicas de la diabetes. Próxima diapositiva, por favor. Tenemos que es bien importante establecer que en aquellos pacientes que desarrollan complicaciones asociadas a la diabetes, vamos a ver más adelante que las separamos en 2 grandes grupos. Uno, lo que llamamos las complicaciones microvasculares, y estas complicaciones microvasculares correlacionan altamente con la severidad o la cronicidad de hiperglucemia de estos pacientes a largo plazo. De forma tal que cuando tenemos una persona recién diagnosticada con diabetes tipo 1, sabemos por la patofisiología que hablamos en la primera conferencia, que estos pacientes no tienen una exposición crónica a hiperglucemia,
¿Por qué? Porque usualmente es una condición que se manifiesta en un periodo de más o menos 2 o 3 meses, ¿verdad? De hiperglucemia, donde progresa de prediabetes a diabetes, ¿verdad? Diabetes en toda su manifestación con hiperglucemia. Así que por esa recomendación, el cernimiento o discernimiento para complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes tipo 1 se comienza a los 5 años del diagnóstico de diabetes y después anualmente, ¿verdad? En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, que sabemos que probablemente es más del 90% de la población, comenzamos la evaluación en el momento del diagnóstico y luego anualmente. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento en que se diagnostica la diabetes tipo 2, estos pacientes pueden haber estado con hiperglucemia sin haberse percibido, sin haberse diagnosticado e inclusive con prediabetes con tiempo suficiente que puede tomar hasta de 5 hasta 10 años con anterioridad a la manifestación de la diabetes clínica. Así que es importante que en esos pacientes con diabetes tipo 2 se comience a evaluar para las complicaciones en el momento del diagnóstico y luego anualmente, como vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones microvasculares. En el caso de las complicaciones macrovasculares, que es importante establecer que la principal causa de muerte en pacientes con diabetes son problemas ateroscleróticos cardiovasculares o complicaciones macrovasculares. Es importante establecer que en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 no hay evidencia de estudios clínicos randomizados para poder llegar a conclusiones sobre el manejo de estrategias de riesgo cardiovascular en estos pacientes con diabetes tipo 1. Así que básicamente todas las recomendaciones que utilizamos para el manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 1, básicamente lo extrapolamos de la data obtenida en los estudios en pacientes con diabetes tipo 2. Próximo. Dicho eso, tenemos entonces que cuando evaluamos para los pacientes con enfermedad o riesgo aterosclerótico cardiovascular, tenemos que recordar que en adición a la modificación de estilos de vida y educación, como hablamos en la sesión pasada, debemos enfocarnos en 4 pilares principales para la reducción de las complicaciones ateroscleróticas cardiovasculares, y estos incluyen, pues obviamente, el manejo glicémico apropiado, el manejo de la presión arterial, el control de lípidos y, obviamente, cuando ya tienen evidencia de ser diagnosticado con diabetes, en este caso si tienen diabetes tipo 2, la utilización de medicamentos que hayan demostrado protección desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y protección de enfermedad renal. Dicho eso, en los pacientes con diabetes tipo 2, utilizamos la herramienta de la calculadora de riesgo cardiovascular a 10 años, que nos ayuda a establecer, ¿verdad?, el porciento de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años en ese paciente. Como tienen ahí en pantalla, este es el último loguito que ven ahí. Eso lo pueden bajar de sus aplicaciones, ¿verdad? Online, ya sea dependiendo del móvil o el teléfono celular móvil que ustedes utilicen, bajarla y ahí van a tener los detalles de cómo utilizarla y cómo se establece el riesgo, si es leve, moderado o severo. Y obviamente en base a eso vamos a ver, cuando hablemos de las complicaciones macrovasculares, las recomendaciones que utiliza la Asociación Americana de Diabetes para establecer tratamiento o modificación, ¿verdad?, terapéutica, en este caso con medicamentos para bajar ese riesgo cardiovascular. Próximo. Vamos a ver entonces que para los pacientes con diabetes tipo 1, usualmente no hay evidencia, ¿verdad? O no teníamos evidencia de cómo retrasar la progresión en los estadios de la diabetes tipo 1, recordando que en la estadio 1 lo que tenemos es la disregulación inmune, donde ese paciente tiene los anticuerpos positivos, los que vemos ahí, IAA, GADA, ICA51,
2A y el ICA. Todos esos 4 son anticuerpos que son marcadores de que el sistema inmunológico está activado y puede atacar a las células que producen insulina. Sin embargo, en el estadio 1 no ha habido, ¿verdad?, un agente que active esos anticuerpos para entonces promover la destrucción de las células que producen insulina. Por lo tanto, usualmente esa población, esas personas pasan sin síntomas. Si los identificamos, pues se monitorean para su nivel de azúcar. En aquel momento donde ha tenido una interacción con agentes ambientales que activan el sistema inmunológico para que esos anticuerpos comiencen la destrucción de las células beta, que son las que producen insulina, ahí se va a manifestar los episodios de prediabetes, ¿verdad?, en esa población, y usualmente, como dijimos, esto va a ocurrir en un periodo de unas 6 a 12 semanas, más o menos, antes de manifestarse la diabetes clínica. Pues en ese estadio se han utilizado diferentes intervenciones, pero hasta ahora no teníamos ningún medicamento o evidencia de retrasar la progresión de estadio 2 a estadio 3 próxima. En este caso, en los estándares de la Asociación Americana de Diabetes, ellos publicaron a fines de diciembre o en enero que no teníamos evidencia, aunque había la evaluación de un anticuerpo monoclonal, que es el teplizumab, ¿verdad?, para tratar de retrasar el riesgo de estadio 2 a estadio 3 en población con pacientes diabetes tipo 1. Obviamente, durante noviembre del año pasado, la FDA aprobó el medicamento TZIELD, no sé cómo se pronuncia realmente, típico de los nombres de medicamentos, pero es el anticuerpo monoclonal teplizumab. Se aprobó para retrasar la progresión a estadio 3 en niños mayores de 8 años y adultos que estuviesen con un estadio 2 de diabetes tipo 1. El mecanismo de acción envuelve, ¿verdad?, una señal agonística parcial y de activación de los linfocitos T, que son los que se activan para destruir las células beta que producen insulina. Esto se utiliza bajo una administración intravenosa por una infusión de sobre 30 minutos por 14 días consecutivos. Es un cálculo por peso donde tiene 3 dosis. La dosis de inicio es una dosis menor, luego una dosis intermedia, y los próximos 12 días es la dosis máxima calculada por peso. Y dentro de los efectos secundarios se incluye lo que es la linfopenia, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades, ¿verdad?, tuberculosis, ciertas enfermedades virales y de complicaciones de inmunocompromiso en ese paciente, así que hay que monitorearlo. Rash o alergia y dolores de cabeza. Es un medicamento que es extremadamente costoso y en este momento solamente se está utilizando en condiciones estrictamente supervisadas por centros especializados en pacientes con diabetes tipo 1. En Puerto Rico, a mi conocimiento, creo que ya se han iniciado, y yo creo que se habían tratado en conversaciones recientes, ¿verdad?, con los distribuidores de medicamentos. Creo que se ha utilizado en no más de 2 o 3 pacientes en Puerto Rico. Así que lo tenemos disponible. Cambiamos entonces a la población con diabetes tipo 2 próxima. Y en el caso de la prevención y retraso de la progresión de prediabetes a pacientes con diabetes tipo 2 y las comorbilidades asociadas, va a ser importante lo siguiente: recordar que debemos monitorear para el desarrollo de pacientes con diabetes tipo 2, ¿verdad?, a todos aquellos pacientes, si ya se estableció el diagnóstico de prediabetes, anualmente, por lo menos anualmente. Va a depender la intensidad de esa evaluación dependiendo de los factores de riesgo individual y de los beneficios para diagnosticar temprano la diabetes. Como mencionamos anteriormente, si en el cernimiento de estos pacientes la prueba sale con un valor saludable y sigue teniendo múltiples factores de riesgo, se debe reevaluar a los 3 años o más frecuente si entendemos que así lo amerita. Sin embargo, si ya desarrolló diabetes,
mínimo una vez al año. Próxima. Importante, aquí vamos a ver, antes de entrar en las estrategias, diferentes estudios intervencionales, donde utilizando la modificación de estilos de vida de manera intensa o utilizando metformin, se ha disminuido la progresión o se ha retrasado el desarrollo de diabetes tipo 2. Como pueden ver, tenemos un resumen de los diferentes. En la primera columna a mano izquierda son los nombres de los estudios, en la segunda columna el país donde se realizaron, el tercero los años donde se comenzó, donde se publicó el estudio, la población que se utilizó. Si se fijan, todos eran pacientes que tenían o cualificaban para prediabetes. Luego el número de participantes, los años a los cuales fueron seguidos y las intervenciones que se utilizaron. Y en la última columna de extrema derecha vemos la reducción de riesgo, ya sea de la intervención en aquellos que se utilizó solamente intervención de modificación de estilos de vida, y en aquellos que se utilizaron los dos, pues vemos en los resultados de la intervención de estilos de vida en la parte de arriba, en la parte seguido de esto, la intervención con medicamentos o la combinación de intervención con medicamentos más modificación de estilos de vida. Esos son intervención de estilos de vida y metformin. Próxima, vamos a ver entonces todos los otros estudios que se han evaluado otro tipo de medicamentos para la prevención o el retraso de progresión de prediabetes a diabetes tipo 2. Como podemos ver, en la mayoría de estos estudios también todos fueron pacientes que cualificaban con diagnóstico de prediabetes, excepto el primero, que fue el estudio trípode, que se hizo y se publicó para el 2002, que fue en una población de mujeres con diabetes gestacional, en las cuales se utilizó la primera de las medicinas disponibles en la categoría de la glitazona o la tiazolidindiona, y que fue uno de los medicamentos que causó una revolución en el riesgo, en la reducción de riesgo relativo, donde por primera vez se lograba reducir a más de la mitad la progresión de diabetes a diabetes en población con diabetes gestacional. No obstante, la troglitazona, corto después de la publicación de ese estudio, se sacó del mercado por problemas de daño hepático, pero tenemos entonces por debajo los otros medicamentos que sí se han utilizado. Próxima. Ahora bien, en base a toda esta data, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que en todo paciente con prediabetes, ¿ok?, se le promueva la participación en programas de prevención de diabetes que fomente intervención de estilos de vida de una manera intensiva, y esto según las recomendaciones de la data del estudio de prevención para el desarrollo de diabetes, que demostró una reducción de un 58% de progresión a diabetes sobre 3 años. ¿Ok? Va a ser importante que en ese mismo estudio la utilización de metformin solamente redujo, aunque también hubo una reducción, redujo un 31% de progresión a diabetes. Así que definitivamente la intervención intensiva en la modificación de estilos de vida es superior a la utilización de la metformina para retrasar la progresión de diabetes. De igual manera, en el estudio de Darwin, que fue uno de los estudios orientales, hubo una reducción a 30 años de hasta un 39%. Esto es simplemente con modificación de estilos de vida. Y en el estudio Finish, también para la prevención de diabetes, a 7 años, la utilización de intervención de estilos de vida causó una reducción de 43%. En el estudio de United States Diabetes Prevention Program and Outcome Study, también se evidencia una reducción a 10 años de un 34% y a 15 años de un 27%, con lo cual la modificación de estilos de vida de manera intensa es una de las estrategias probablemente más económicas, más segura en cuanto a efectos secundarios, y que ha demostrado data robusta
de retrasar la progresión en la población de prediabetes a diabetes tipo 2. Próxima. Va a ser importante que dentro de esa modificación de estilos de vida se promueva, ¿verdad?, a todo paciente con sobrepeso u obesidad a un alto riesgo de diabetes a utilizar programas de modificación de estilos de vida intensa según lo que se recomendó en el programa de prevención de diabetes, que la recomendación era lograr una reducción inicial de al menos un 7% del peso inicial y luego mantener esa reducción a través de los próximos años. O sea que por lo menos un 7% y luego de eso, si podemos continuar bajando bien, si no, por lo menos no aumentar de esa reducción. Para eso se recomendaba la actividad física de moderada a intensa, ¿verdad?, en por lo menos 150 minutos a la semana, que esto ya lo vimos, ¿verdad?, en las recomendaciones que han sido adaptadas en base a la nueva data que discutimos la semana pasada. Va a ser importante, como hablamos la semana pasada, que ya no vamos a tratar de restringir el paciente en cuanto a qué comer, sino que hay diferentes hábitos de alimentación o patrones que se pueden utilizar para alcanzar las metas de reducción de peso y que siempre esto debe ser individualizado y que vaya a favor de la preferencia de nuestro paciente. De igual manera, es importante recalcar que en este momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna terapia farmacológica que esté aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos para retrasar la progresión de prediabetes a diabetes, ¿ok? O sea, en este momento no hay ningún medicamento que esté aprobado por la FDA para esto. Próxima. Dicho eso, tenemos entonces que se recomienda, ¿verdad? Como dije anteriormente, la manera más costo efectiva es a través de la utilización de programas de prevención y educación a estos pacientes y de la modificación en los estilos de vida. De igual manera, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que todos estos programas, no solamente los de automanejo de diabetes, sino los de prevención para la progresión a diabetes, sean cubiertos por las diferentes aseguradoras, y va a ser bien importante que en base a las preferencias de nuestros pacientes podamos utilizar programas de prevención que inclusive utilicen, ¿verdad?, y sean certificados a través de las diferentes agencias para utilizar métodos de tecnología asistida para los pacientes, que esto puede envolver diferentes estrategias de monitoreo e inclusive el uso de la telemedicina. Próximo. Va a ser importante que en aquellos pacientes que no han logrado un control adecuado o que tengan un riesgo aumentado de progresión a diabetes, la terapia de metformina se puede considerar para utilizar en aquellos pacientes que, según el programa de prevención de diabetes, cumplan con esos criterios de alto riesgo y que fueron los que más se beneficiaron. Como dije, hubo una población que obtuvo un beneficio de reducción de hasta un 31% de progresión. Esto se vio principalmente en aquellos pacientes que tenían edades de entre 25 a 59 años con un índice de masa corporal sobre 35, o sea, una obesidad clase 2, y que tenían niveles de azúcar plasmática, de glucosa plasmática en ayunas de 110 miligramos por decilitro o más, o hemoglobinas glicosiladas de más de iguales o mayores a un 6%. De igual manera, en aquellas mujeres que tengan evidencia previa de historial de diabetes gestacional, la utilización de metformin debe ser considerada como una posible opción, principalmente mientras más factores de riesgo o comorbilidades tengan que contribuyan al posible desarrollo de diabetes. No obstante, es importante recordar que el uso crónico de metformin
puede llevar a deficiencias de vitamina B12, ¿ok? Así que hay que considerar el monitoreo, ¿verdad? Periódico de niveles de vitamina B12, principalmente en aquellos pacientes que experimenten síntomas de anemia o de neuropatía periférica. Próxima. Va a ser importante entonces que en esos pacientes con prediabetes y que no han desarrollado diabetes, nosotros vayamos de la mano en hacer una evaluación, no para las complicaciones microvasculares que, como mencioné, se correlacionan con la hiperglucemia sostenida a través del tiempo, pero sí para la prevención de enfermedad aterosclerótica cardiovascular que usualmente en la población con pacientes con diabetes tipo 2 tienen múltiples otros factores de riesgo que ponen a riesgo a ese paciente. Así que es importante establecer el riesgo cardiovascular a 10 años usando la herramienta del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, la calculadora que les mencioné, y acorde a eso establecer diferentes estrategias, entre ellas la utilización de medicamentos para evitar ataques cardiovasculares o muertes cardiovasculares desde el punto de vista de lípidos, que son las famosas estatinas, ¿ok? Y es importante que se establece el riesgo, y si el riesgo es moderado o severo, se debe utilizar estos medicamentos tan temprano como se establezca el diagnóstico de prediabetes y continuarlos a través del tiempo. Es bien conocido y se ha evidenciado que el uso de estatinas pudiese aumentar el riesgo de progresión a diabetes. Sin embargo, los beneficios de reducción de muerte por problemas cardiovasculares son mucho mayor que el posible riesgo de desarrollar diabetes, así que se recomienda el inicio de estatinas en esta población y continuar las estatinas, ¿verdad? Aunque no hayan desarrollado diabetes, si estaban en estatinas previamente, y obviamente monitorear para el desarrollo de diabetes si están simplemente con prediabetes, ¿ok? Va a ser importante también que en aquellos pacientes que se evidencie historial de trombosis cerebral o de significativa resistencia a la insulina en la población con prediabetes, otra de las opciones que pueden utilizar como prevención para la prediabetes, o sea, de prediabetes a diabetes y para disminuir eventos cardiovasculares, es la pioglitazona debido a los beneficios de reducción de trombosis cerebral y ataques al miocardio en los estudios con pioglitazona. Obviamente, esto debe ser medido y balanceado en cuanto al riesgo de ganancia de peso, hinchazón y fractura que puede estar asociado al uso de la pioglitazona. Próxima. Tenemos entonces que básicamente las metas de ese cuidado, ¿verdad?, centralizado en el paciente, en los pacientes con prediabetes, es que en esos adultos con sobrepeso u obesos, con ¿verdad?, altos riesgos de diabetes, se promueva la pérdida y el mantenimiento de un peso saludable, tanto para evitar la progresión de hiperglicemia, ¿verdad?, a diabetes tipo 2, como para disminuir los riesgos cardiovasculares, y que en adición a manejar o tratar de promover una normoglicemia, debemos manejar las condiciones asociadas. Como dijimos, el uso de farmacoterapia, ¿ok?, debe incluir estrategias que favorezcan, si es posible, una reducción de peso, que minimicen la progresión de la hiperglucemia y que nos ayuden a disminuir el riesgo cardiovascular, y obviamente siempre centrando estas decisiones en base a las preferencias, ¿verdad?, y o necesidades de nuestro paciente. Considerar estrategias más agresivas como la utilización de medicamentos y o la utilización de monitoreo más frecuente pueden incluir y deben incluirse en aquella población que tengan unos niveles de azúcar en plasma, en ayunas, entre 110 a 125, que tengan unos niveles de 2 horas de la tolerancia de glucosa de entre 173 a 199, o que tengan la glicosilada
igual o mayor de un 6%, así como también en las mujeres con diabetes gestacional. Próxima. Así que a manera de resumen, debemos evaluar el riesgo, ¿verdad? Y todos aquellos pacientes que tengan un riesgo aumentado de diabetes o que tengan prediabetes deben ser evaluados para la progresión a diabetes y referidos a un programa para la prevención de diabetes. De igual manera, el primer paso para la prevención de progresión de prediabetes a diabetes o para el desarrollo de prediabetes deben ser modificación intensa de los estilos de vida según se utilizó en los programas de prevención de diabetes. Como dije, que logremos una reducción de al menos un 7% del peso inicial y luego de eso mantenerlo a través de los ajustes en la modificación de esos estilos de vida. Recordar que de igual manera hay una población de alto riesgo que puede beneficiarse del uso de la metformina, aunque la metformina, como ningún otro medicamento, están aprobados para la prevención de la diabetes tipo 2, si tienen unas azúcares plasmáticas que están principalmente mayor de 110 miligramos por decilitro, una glicosilada que está igual o mayor de 6%, o en mujeres con diabetes gestacional. Y que obviamente la utilización de la tecnología a través de métodos que estén certificados para asistir a los pacientes, ¿verdad? En su educación y la prevención de estos programas para prevenir diabetes debe ser considerada de acuerdo a las preferencias y necesidades o disponibilidades de ese paciente o cada paciente en particular. Así que yo creo que eso es todo lo que tenemos. Si hay alguna duda o pregunta, abrimos al foro antes de pasar a la discusión de casos clínicos. Muchas gracias, doctor Comulada. Como él dijo, abrimos entonces el foro para preguntas o comentarios de experiencias que hayan tenido, ¿verdad?, relacionadas al tema. Antes de pasar a presentar y discutir el caso clínico, por favor, queremos escucharlo. Por aquí, sí. Dale, hola, Tamara. Gracias. Sí, por aquí Tamara. Una pregunta, doctor. En cuanto a la prevención, teniendo en cuenta, digamos, estos pacientes con obesidad extrema, ¿qué hay con la cirugía bariátrica para esos pacientes? ¿Es considerada parte de los guidelines o en alguno de los estudios? La pregunta que me estás diciendo, perdóname, es... El uso de cirugía bariátrica en pacientes con obesidad extrema como parte del programa para prevenir la diabetes, si ya el paciente tiene una prediabetes. Ok, no sé si esta es la primera vez que usted participa en el día de hoy. No, el martes fue la primera vez. Porque yo creo que en la segunda presentación nosotros cubrimos precisamente los beneficios de todas las intervenciones en los estilos, ¿verdad? No solamente en los estilos de vida, sino también de medicamentos y la cirugía bariátrica, tanto para el manejo de pacientes con diabetes como la prevención. Y definitivamente en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal de 27 o más y que estén a alto riesgo, ya la cirugía bariátrica se podría considerar como parte de esas estrategias. Obviamente, si es un paciente de cirugía, de obesidad extrema, automáticamente cualificaría para considerar la cirugía bariátrica. No obstante, para pasar a ser considerado para la cirugía bariátrica, en esa evaluación va a tener que pasar por la modificación de estilos de vida intenso antes de que sea aprobado. la cirujana o el cirujano decidan entonces llevarlo. Pero definitivamente hay evidencia de que la cirugía bariátrica retrasa la progresión a diabetes en aquellos pacientes con riesgo, ¿verdad? Con alto riesgo de diabetes o que ya tengan prediabetes y que tengan obesidad severa. Y obviamente en aquellos pacientes que tienen la enfermedad hay evidencia de remisión de la diabetes, o sea que podemos descontinuar su tratamiento y hay una data impresionante, ¿verdad? Por lo menos ahora ya hasta sobre 15 años de cómo pueden ayudar a mantener a esos pacientes. Obviamente, siempre y cuando esos pacientes después de la cirugía bariátrica continúen con el programa intenso de modificación de estilo de vida y seguimiento, tanto médico
como desde el punto de vista de apoyo psicosocial. Gracias. No sé si hay alguna duda, otra pregunta, comentario. Doctor, bueno, tengo una duda. ¿Cómo no? Estos pacientes que son prediabéticos, que De la asociación. Inmediatamente lo inician en metformin. La recomendación debería ser que aquellos pacientes, como mencioné, 25 a 59 años, que tengan azúcares en ayuna en más de 100, igual o mayor de 110, pero menos de 126, que tengan una hemoglobina glicosilada de más de 6 y mayor o igual a 6, pero menos de 6.5, o que sean mujeres con diabetes gestacional. Esa es la población que más se beneficia de considerar iniciar metformin. Si tomamos la decisión de iniciar a ese paciente en metformin, usted le va a continuar su seguimiento y su modificación de estilo de vida y su tratamiento con metformin. Pero para establecer el diagnóstico de diabetes, sigue siendo válido el que el azúcar, la glucosa plasmática tenga que cumplir el criterio de 126 o más, 2 horas después de la tolerancia de glucosa 200 miligramos por decilitro o más, o que la glicosilada esté en 6.5% o más. Si esa población de alto riesgo yo la inicio en metformin, le modifico sus estilos de vida y su glicemia continúa, o sea, mejora o se mantiene en los parámetros que no cumple criterio de diagnóstico de diabetes, ese paciente se sigue manejando bajo un diagnóstico de prediabetes, no de diabetes tipo 2. ¿Ok? Doctor, 2 preguntas. Doctora Ramos, San Juan. Está recomendando. Discúlpenme, es que cuando sale lo de recording in process me confundo, creo que está haciendo otra pregunta. Perdón por eso. Pues si el paciente ya tiene diabetes, pues desde el año pasado para acá, la Asociación Americana de Diabetes recomienda la descalación de terapia, ¿ok? Y eso va acorde en aquellos pacientes que estén tolerando sus medicamentos bien y que estén manteniendo niveles de glucemia que son lo que se consideran saludables. Entiéndase que la hemoglobina glicosilada está por debajo de 5.7, por lo menos por más de 6 meses, usted podría considerar ir descalando terapia. ¿Okay? O sea, si llegamos a esa meta, podemos ir disminuyendo la dosis de los medicamentos y si se mantiene con una glicosilada por debajo de 5.7, se podría considerar inclusive descontinuar los medicamentos orales. Y claro está, cuando hacemos la descontinuación debemos remonitorear esos niveles de glucemia en los próximos 3 a 6 meses para validar que no se vaya a ver decompensado. Pero es una de las herramientas que tenemos en este momento. Así que si la hemoglobina glicosilada, ¿verdad?, se mantiene dentro de unos parámetros de lo que sería saludable, menos de 6, 5.7, ese sería el momento de considerar descalar tratamiento hasta o descontinuar y mantener el paciente simplemente con la modificación de estilos de vida. Esas estrategias inclusive las usamos mucho como motivación para los pacientes, para mantener su estilo de vida saludable, su peso saludable y de esa manera poder descontinuarle medicamentos y que se sienta, ¿verdad?, hasta cierto punto más realizado, porque el quitarle los medicamentos, eso es algo que, y en este caso estoy hablando de los medicamentos del azúcar, bien importante.
si tenía diabetes, y como vamos a ver más adelante, tiene un riesgo cardiovascular de moderado a alto, o tiene entre 40 y 75 años, ese paciente debe estar usando estatina de dosis moderada para la prevención de eventos cardiovasculares. Eso es uno de los medicamentos que la recomendación es que no se descontinúe ni se le baje la dosis. Debe estar usando estatinas de dosis moderada, y la razón es que todos los estudios intervencionales han demostrado que en personas con diabetes o sin diabetes, pero en aquellos con diabetes, mientras más tiempo están usando la estatina de dosis moderada, mayor es la reducción de eventos cardiovasculares y de muerte. Así que si no hay contraindicación, la recomendación es continuarla. Pero los antihiperglicémicos para la diabetes sí pudiesen considerarse de escalar y o descontinuar. Como vamos a ver también más adelante, si el paciente tiene enfermedad crónica renal o tiene enfermedad cardiovascular y está utilizando medicamentos de protección cardiovascular o renal, podemos descontinuar todos los medicamentos para el manejo del azúcar, excepto los medicamentos que disminuyen mortalidad y eventos cardiovasculares o progresión renal, porque en este caso no le vas a estar dando el medicamento para la diabetes, sino para la prevención de eventos cardiovasculares. Así que espero haberle aclarado su pregunta. Excelentísimo, doctor. Gracias mil. Y me gustó mucho lo de la estatina porque esa era mi tercera pregunta. La segunda pregunta, en los pacientes que son candidatos, ¿verdad?, a esa terapia, escalonar la terapia con los GPP inhibidores, ¿verdad? 4 inhibidores. Correcto. Estamos teniendo, ¿verdad?, muchos pacientes que, ¿verdad?, por lo que se está mencionando, la promoción en los medicamentos, los GLP-1 o agonistas, llamados los Ozempic, ¿verdad? A nosotros hablarle de que lo que le toca, lo que le corresponde, nos trae mucho la situación de que prefieren o quieren, ¿verdad? O si hay una posibilidad de comenzarlos en eso. Mi pregunta es, la alternativa sería comenzarlo en el GPP, ¿verdad? El inhibidor 4 inhibidor, y esa terapia o estos GLP-1 pudiesen sustituir ese segundo paso que tenemos que hacer. Okay. Va a ser importante que me estás adelantando. Esa es la conferencia de la semana que viene. Pero yo espero. Vamos a ayudarte y aclarar un poquito. O sea, es importante establecer lo siguiente. Los inhibidores de la DPP4 nos ayudan a regular los niveles de azúcar, mejorando o manteniendo la producción de incretinas endógenas, o sea, que el intestino produce, ¿ok? Y secreta en ese paciente con diabetes tipo 2. Como básicamente el paciente con diabetes tipo 2 tiene una disminución en la producción de las incretinas, pues el DPP4 nos ayuda a mantener un nivel fisiológico. Cuando yo utilizo agonistas de GLP-1 o los medicamentos que llamamos incretinomiméticos, que son básicamente las inyecciones, o en el caso del agente oral Riversus, que es el único que está aprobado por la FDA en este momento, ya ahí estamos dando dosis farmacológicas de las incretinas. Así que definitivamente lo que son las inyecciones o los agonistas de GLP-1 van a ser más potentes en el control glucémico y en el efecto beneficioso de reducción de peso. Dicho eso, ¿ok? Desde el punto de vista de evaluación de costo, efectividad e intervención en un paciente de bajo riesgo cardiovascular, podríamos utilizar la combinación de metformin con inhibidores de DPP4. Ahora bien, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o tiene obesidad mórbida severa, donde tengamos un beneficio mayor de la reducción de peso, esos serían los momentos donde podríamos considerar el GLP-1 sobre
iniciar con la otra terapia. Esas son las recomendaciones tanto de la Asociación Americana de Diabetes como del Colegio Americano de Endocrinología y de la Endocrine Society. Dicho es, las aseguradoras muchas veces le piden al médico que justifique fallo terapéutico a la combinación de DPP-4 con metformin. No obstante, usted tiene todo el derecho, en base a su criterio, tratar de apoyar eso en base a los beneficios. Y esto es bien sencillo. Si usted documenta, ¿verdad?, que la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes en este paciente de obesidad clase 2 o de obesidad severa con diabetes, podemos tener el beneficio dual de bajar de peso y controlar su azúcar, pues debería ser una razón para justificar su tratamiento. Dicho eso, pues cada aseguradora, ¿verdad?, tiene sus criterios. Espero haber aclarado su duda o pregunta. Excelente. Entiendo que no debo hacer la siguiente porque de ese mismo medicamento me imagino que debo esperar la semana que viene. Pero va en relación a este paciente que no es diabético, que entonces comienzan esa terapia. Si la persona no es diabética, bien importante, si la persona no tiene diabetes, va a ser bien poco probable que la aseguradora te cubra el GLP-1 como prevención. No la hay. Para reducción de peso, tú tienes la preparación de semaglutide, que es Wegovy, que es la preparación aprobada por la FDA para reducción de peso. Lo que pasa es que igual, en estos momentos las aseguradoras no cubren esas medicinas. Así que ahí, si la persona no tiene diabetes, vas a tener la problemática de que si el paciente la quiere, tiene todo el derecho de intentarla, o inclusive dentro de la evaluación de sobrepeso y obesidad, esa es una de las opciones terapéuticas recomendadas. Pero tiene que estar consciente de que lo va a tener que pagar de su bolsillo. Ese paciente que, ¿verdad?, que lo paga de su bolsillo, como, ¿verdad?, que lo adquiere, ¿hay algún riesgo de ese paciente de dejar su medicamento abruptamente, o que no fallo terapéutico, que no está bajando de peso en relación ¿verdad?, a estos niveles de glucosa o de diabetes? Va a ser el dejar abruptamente medicamentos que esté utilizando para reducir de peso. Si lo hace, ¿cómo impacta esto en su nivel de azúcar y en la misma reducción de peso? Pues bien importante recordar lo siguiente. La obesidad, igual que la diabetes, es una enfermedad crónica, donde muchas veces necesitamos modificación de estilos de vida, intervención con medicamentos. Cuando estamos utilizando la combinación de medicamentos con modificación de estilos de vida, cada vez que nosotros descontinuamos un tratamiento, hay un riesgo aumentado de que haya un rebote ¿cómo se dice? En el peso. control del azúcar y de igual manera en el peso. Dicho eso, si logramos, ¿verdad?, si usted tiene un paciente que ha tenido que titular a las dosis de semaglutida, en este caso, a las dosis más altas, para lograr una reducción de peso apropiada, y el paciente ha llegado a su meta, el propósito de la intervención debería ser la misma, tratar de descalar dosis. Si usted descontinúa de rutina, probablemente vamos a tener un rebote. ¿Qué podemos hacer? Ir disminuyendo la dosis de los medicamentos y tratar de continuar modificando las intervenciones de vida a un poco más intensas para asegurar de que el peso que ha perdido no lo aumente. De esa forma, podemos establecer una estrategia de descalar terapia para el tratamiento de sobrepeso y obesidad de la misma manera que en diabetes. La meta debería ser garantizar que el peso que ha perdido el paciente no lo recupere, o sea, que se mantenga en la meta de peso alcanzada. Esa debería ser la estrategia. Excelente, gracias, doctor. Gracias a la doctora Ramos y al doctor Velázquez también por participar, ¿verdad? Ellos dos fueron los que participaron. Ahora, si no hay alguna, ¿verdad?, si no hay ninguna otra pregunta,
Pues pasamos a la discusión, a la presentación y discusión del caso. Si alguno de los otros participantes o incluso la misma doctora Ramos tiene casos como este, que son quizás, ¿verdad?, interesantes o un poco atípicos, pero típicos, porque son temas que están circulando mucho ahora. Recuerden que los pueden, mi compañera Nidia envió el link al chat, los pueden subir ahí, entonces utilizamos esos casos para presentarlos en las próximas sesiones. Así que están todos invitados a hacerlo. Si no hay más preguntas, entiendo que en el chat no hay ninguna pregunta, entonces pasamos a proyectar el caso clínico y nada, pues si no hay ninguna otra pregunta u otro comentario, aquí tienen, ¿verdad?, el QR code para presentar el caso clínico, como el que trajo la doctora Ramos, o cualquier caso así que ustedes entiendan que quieren compartir, lo podemos hacer también de esta metodología y así lo presentamos formalmente y pues lo proyectamos. Y pueden enviarnos al final el cuestionario de la excelente, ¿verdad?, lo que hemos experimentado hoy, que lo puedan enviar por aquí por el chat, porque a mí se me dificultó hacerlo por email, no lo pude hacer, pero hoy lo hice el del pasado. Si lo pueden enviar, se lo voy a agradecer. Claro. Gracias por dejárnoslo saber. Aquí tienen también el cuestionario de satisfacción. Como siempre, son 2 cuestionarios de satisfacción, uno de parte de la agencia acreditadora, uno de parte de nosotros. Lo van a ver ya mismo en pantalla. Entiendo que el de nosotros, no sé si van a poner el de Ponce hoy también. Ya a mí me sale, so, entiendo que les debe salir. Se va a quedar ahí un ratito puesto. Si puedes pasarme el slide. Y creo que eso es todo. Como recordatorio, la semana que viene no nos vamos a conectar el martes porque es el 4 de julio. Nos vemos entonces el jueves y muchísimas gracias por conectarse nuevamente, y a los que se conectaron hoy por primera vez, pues bienvenidos y esperamos verlos en todas las otras sesiones. Buen provecho a los que van a almorzar. Y gracias, doctor Cumulada, como siempre. Muchas gracias a todos y esperamos verlos el jueves que viene, si Dios lo permite. Gracias. Voy a dejar la sesión abierta para que puedan contestar con calma la encuesta. Muchas gracias a todos y que tengan lindo día. Muchas gracias, igual.